Adicionalmente, se estima que resultado de estas medidas fiscales, el margen de utilidad neta para las empresas privadas será del 26%, mientras que para Petróleos Mexicanos se estima una pérdida de menos 5.7%. En el dictamen se incorporó un título cuarto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que propone incluir el impuesto de exploración y extracción de hidrocarburos, el cual dará paso a la creación del Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos. Estos recursos, dicen, no se incluirán en la recaudación federal participable y se distribuirán entre las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y a los municipios donde se encuentren las áreas contractuales o de asignación, y se obtendrán los fondos de un impuesto de 1,500 pesos mensuales por kilómetro cuadrado de exploración y 6,000 pesos mensuales por kilómetro cuadrado de extracción. Esta, lamento decirlo, y es una de las diferencias que tengo con mi compañero Fernando Mayans, no es sino una nueva zanahoria para atraer el voto de senadores de distintos estados. Hoy este fondo es una ficción. No se conocen las reglas de operación del mismo. No se establece una estimación por parte de la Secretaría de Hacienda de los ingresos que se esperan aplicar. Y más aún, en este fondo y en las reglas de operación que deben existir, no se contemplan las responsabilidades de las empresas frente a actividades que puedan generar fenómenos de contaminación, episodios catastróficos como los derrames petroleros, la contaminación de mantos acuíferos, el daño en reservas, en los incendios forestales, porque no se asume ningún compromiso con la población. Ya veremos en el presupuesto del próximo año cómo no se ejercerán los recursos y esos miles de millones que se ofrecieron a los estados petroleros se van a convertir en papel. En síntesis, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se apropia de la renta petrolera y su destino. No se respetan los equilibrios entre los poderes de la Unión. Se vuelve a centralizar en el Ejecutivo funciones que competen al Congreso sin ningún contrapeso legislativo. Se violenta la legalidad en materia de ingresos y gastos de recursos públicos y, más aún, todos los actos de este fondo no serán sujetos del control del Congreso de la Unión. Prevalecerá la opacidad de las decisiones en el nuevo mercado energético y seguirá pendiente lo que se pretendía era el objetivo fundamental de esta reforma: crear un nuevo régimen fiscal a Petróleos Mexicanos que le permitiera su fortalecimiento financiero, su desarrollo tecnológico y competir en condiciones de apertura del mercado en igualdad con las empresas privadas. Hoy, los consorcios privados, las multinacionales extranjeras, gozarán, como lo han hecho todos los monopolios en este país, de un régimen fiscal de privilegios, en tanto la sangría a Petróleos Mexicanos continuará dejando la carga fiscal de lo que es el gasto público de nuestro país en Pemex en el 34% hasta que se acabe la gallina de los huevos de oro, y en el pago de los millones de mexicanas y mexicanos que somos los causantes cautivos que sostenemos las finanzas públicas del país. Por eso, mi voto será en contra. Muchas gracias. Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Con su venia, senador presidente,
Compañeras, compañeros legisladores, respecto a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se plantea un cambio fundamental, legalmente sustentado y largamente esperado. Y es uno de los elementos claves para que la empresa pueda competir con el nuevo marco legal, y esto es un nuevo régimen fiscal para Pemex, que además de simplificarlo enormemente, reduce de manera significativa su carga fiscal. Este régimen, compañeros, termina con el tratamiento diferenciado de la empresa al incorporar elementos comunes a los contratos. Además, se le reconocerán en su totalidad los verdaderos costos en los que incurra al realizar actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos. En adición a lo anterior, se establece una serie de modificaciones a los términos fiscales que aplicarán a los contratos de exploración y explotación y extracción de hidrocarburos para equipararlos con las mejores prácticas internacionales y garantizar que los contratos sean competitivos a nivel internacional. Hay que decirlo con claridad, el régimen que se propone para nuestra aprobación garantiza que el Estado capturará toda la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. En cuanto a la adjudicación de los contratos, el presente dictamen propone utilizar más de una variable de adjudicación con el objetivo de mantener los principios de claridad y transparencia en las licitaciones, y deberán estas estar irremediablemente asociadas a la inversión que el contratista comprometa. Esto con el objetivo de buscar diferenciar a quien ofrece la mayor inversión para desarrollar eficientemente los campos al tiempo que se refuerce la capacidad de captura de la renta petrolera para el Estado. Se trata de un régimen altamente progresivo que asegura que el Estado se quede con una mayor proporción de recursos cuando aumenten los precios de los hidrocarburos o cuando se encuentren yacimientos de mayor tamaño. Por otra parte, reconociendo que aumentarán las necesidades de infraestructura en las áreas donde se lleve a cabo las actividades de exploración y extracción, se propone el establecimiento de un impuesto que consiste en el pago de un monto a cargo del contratista o el asignatario. Y esto estará asociado y de acuerdo a la superficie que se utilice en dicha exploración o explotación. La recaudación será canalizada a cada municipio y estado. Así se contempla en los términos que se establece en esta minuta, en este dictamen. Y así, estos podrán tener una actividad que se relacione de manera proporcional en función y a favor de su entidad, donde, de acuerdo a la producción de hidrocarburos, se destine exactamente en una inversión social e inversión de estructura pública. Con ello, las entidades y municipios recibirán de forma directa recursos adicionales para resarcir afectaciones al entorno social, ambiental y ecológico en las zonas de dichas explotaciones. La Ley de Coordinación Fiscal se modifican los coeficientes para determinar la proporción de los ingresos petroleros que se participan a los estados y municipios, asegurando que reciban, por lo menos, la misma proporción de los ingresos petroleros que perciben actualmente. Es evidente que si hay una mayor producción y una mayor captación de recursos por renta petrolera, estos factores habrán de ser favorables para las entidades y los municipios. Compañeros legisladores, la reforma energética será la más importante del siglo XXI. Habrá un antes
y un después de la iniciativa presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto ha tomado una decisión transformadora, valiente e inteligente y con altura de miras. No me queda la menor duda. Señoras, señores senadores, no tengamos miedo a tener empresas más eficientes, competitivas y productivas. No neguemos a los mexicanos el derecho de tener acceso a mejores beneficios, a espacios de desarrollo en programas sociales y a una mejor calidad de vida. Por las razones anteriormente expuestas, compañeros y compañeras, nuestro voto será a favor de este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padiernas para hechos. Sería el primer turno de hechos del Grupo Parlamentario del PRD con respecto al orador senador Romo. Y si me permite, ratito, senador, antes de que empiece, me voy a hacer un aviso. Compañeros senadores, les informo que los grupos parlamentarios acordaron modificar el tiempo de duración de la discusión en lo general, de manera que la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados se realizará al cumplirse las 18 horas de este día. Les solicito tener presente lo anterior y tomen las provisiones necesarias en sus actividades de grupos parlamentarios. Y muy atentamente a los vicecoordinadores y coordinadores de los grupos que le informen a sus senadores, la votación será a las 6 de la tarde. Por favor, senadora, y gracias, qué amable. El senador que me antecedió en la palabra hablaba de un concepto fundamental para entender este asunto de la renta petrolera. Hablaba del valor de adjudicación de los contratos. Lo que pasa es que lamentablemente el valor de adjudicación de los contratos lo va a decidir de manera discrecional el secretario de Hacienda. Todos los términos fiscales y el valor contractual y las variables de adjudicación quedan en total decisión del secretario de Hacienda, lo cual es también inconstitucional porque de paso está borrando o usurpando facultades del Congreso de la Unión, a quien le corresponde definir los términos fiscales. Pero vuelve a repetir aquí el senador que me antecedió lo mismo que ayer en comisiones decía el senador Cavazos, que nos vamos a quedar con el mayor porcentaje de la renta petrolera, que no tengamos ningún problema, como si esto fuera un acto de fe. Y aquí no estamos hablando de actos de fe, no estamos en misa. Estamos en el poder legislativo donde se hacen leyes y lo que dicen las leyes, no lo que se cree que digan las leyes, sino lo que dice la ley es que el valor contractual de los hidrocarburos, que está definido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que es el volumen multiplicado por el precio del petróleo, este valor contractual menos los gastos, menos los costos, esto es renta petrolera. Y no le ponen un límite a cuál es el porcentaje que deba de llevar el Estado y cuál es el porcentaje que le corresponde al privado. No se está definiendo el límite, pues, de la renta petrolera, cuánta riqueza petrolera puede llevarse el privado y cuánta le corresponde al Estado. El contratista puede llevarse mucho más por la recuperación de la inversión, por el reembolso de costos, por el reembolso de gastos, y tal y como está concebido, por ejemplo, en el artículo 18 de esta ley, que dice que un contrato puede deducir pérdidas de otro contrato, o sea, puede consolidar. Y la ley que estamos discutiendo, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, debe de especificar que la petrolera privada no pueda llevarse más allá del 10%, más allá del 15% de la riqueza, porque no estipularlo en la ley
¿qué es lo que va a pasar? Hoy día el costo de producción de cada barril de petróleo es grosso modo de $10 y se vende en $100 cada barril. La renta petrolera es de $90 por barril y aquí en esta ley, senador, no están estipulando que sean los mismos costos que tenga Pemex, porque una privada va a tener costos de producción mayores de lo que tiene Pemex. Dirán ustedes, lo que pasa es que Pemex está en aguas someras, está en campos ya muy maduros, tenemos toda la tecnología, todo lo cual es cierto. Y aquí estamos pensando, pues allá en aguas profundas, donde no hay tecnología y a grandes profundidades, pero eso no lo están diciendo aquí. En estos artículos es a todo. En aguas someras, en tierra, en aguas profundas, en territorio profundo, no está estipulado, no hay reglas y por lo tanto, si de verdad están convencidos ustedes en lo que acaban de decir, especifíquenlo en la ley, que será el Estado el que se quede con el a lo más pueda llevarse el privado, no más allá del 20%, que la mayor parte del valor de producción de los hidrocarburos le corresponde al Estado, porque el gran negocio es por el que vienen las petroleras. No son damas de la caridad, no vienen a compartir costos, no vienen a compartir tecnología, tampoco vienen a pagar impuestos. Ustedes aprobaron una legislación internacional y todas esas petroleras pagan impuestos en sus países de origen. Esas petroleras no están por el Tratado de Libre Comercio obligadas a dejarnos contenido nacional, ni tampoco a hacer un convenio de transferencia de tecnología. Todo lo lleva perdiendo México. Por eso, estipular el porcentaje máximo, el límite máximo de renta petrolera que deban llevarse estas transnacionales es muy importante, más aún si los contratos están basados en el concepto de utilidad operativa, que consiste en regresarles todos los costos, gastos, inversiones y regalías. Eso sí está por escrito, eso sí se lo aseguran al privado, porque no le aseguran al Estado el máximo de renta petrolera. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña Gómez. En contra, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. La finalidad última de este dictamen que estamos discutiendo es, se dice, asegurar que la nación capture la renta petrolera a partir del régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen a través de las empresas productivas del Estado o mediante contratos celebrados entre el Estado y particulares o empresas productivas del Estado. Se establece así, según se plantea, un régimen de ingresos que percibirá el Estado derivado de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos realizadas a través de asignaciones y contratos, así como las contraprestaciones que se establezcan en los mismos. Sin embargo, señoras y señores, este dictamen y la serie de reformas que trae aparejada impactan necesariamente en los ingresos del Estado, de ahí que resulta incomprensible que carezca de una definición de lo que debe entenderse como renta petrolera y por ende su verdadera dimensión y alcance. Esta definición, creemos, es fundamental
ya que el gobierno federal ha declarado una y otra vez que no compartirá la renta petrolera con las empresas privadas. Sin embargo, insisto, en la forma de operar los contratos se establecen contraprestaciones para los privados que comprometen toda la cadena productiva de los hidrocarburos. En las condiciones actuales, consideramos que la finalidad de estas reformas es establecer un régimen fiscal de privilegio para los nuevos operadores privados. La estructura fiscal que se otorga a las empresas productivas del Estado es, por cierto, muy diferente al trato que se le da a las empresas privadas. Mientras que a las empresas públicas del Estado se les carga, por un lado, derechos de utilidad compartida del 68%, derecho a la extracción, derecho a la explotación, el impuesto sobre la renta y otros derechos y aprovechamientos. A las privadas se les dará, por otro lado, un trato preferencial, ya que solo se considera la cuota contractual para la fase de exploración, las regalías por un monto de 7% creciente. Por lo tanto, resulta evidente que la renta petrolera no solo se comparte, sino que se transfiere a las empresas privadas. En tanto, quiero mencionar, las empresas productivas del Estado se les trata con un régimen fiscal excesivo, duro, altamente restrictivo. A las empresas contratistas existe, en contraparte, una gran flexibilidad, discrecionalidad en cuanto a su aportación a los ingresos de la Federación y a la contribución que deberían hacer a la riqueza nacional. Por eso votaremos en contra de este dictamen, porque no resuelve la actual situación de Pemex, aún habiéndola transformado en empresa productiva del Estado. A la fecha, su sobreendeudamiento ha llegado al absurdo de que su deuda resulta mayor que sus activos, registrando un patrimonio contable negativo. Entre las deudas registradas sobresale un monto de 1.119.208 millones de pesos correspondiente al denominado pasivo laboral, el cual corresponde a los compromisos adquiridos por Pemex con sus empleados. Tan solo este monto equivale al 54.7% de los activos de la paraestatal. También representa uno de los resultados más perversos de la gestión de una administración permisiva y de una corrupción sindical que se ha apropiado por esta vía de más de la mitad de los activos de una empresa supuestamente propiedad de la nación. Eso no se puede ocultar sexenio tras sexenio. La aprobación de estas reformas en nada beneficia, por lo tanto, a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la CFE, ya que ambas empresas continuarán con la perniciosa práctica de no pagar el derecho al reparto de utilidades, a pesar, por cierto, de que ya no son organismos públicos descentralizados. Por otra parte, y para terminar, la propuesta de ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo elimina la facultad más importante de la Cámara de Diputados, el poder determinar el destino del gasto público derivado de los ingresos excedentes de los hidrocarburos a través del presupuesto de egresos de la Federación. A pesar de que el mandato constitucional especifica que el Fondo Mexicano del Petróleo tiene una naturaleza especial,
al ser un fideicomiso público, consideramos este fondo debería ser parte de la estructura del Banco de México. El cuantioso manejo de los recursos públicos relacionados con esta figura se caracteriza por su total opacidad. En el grupo del PRD vemos con suma preocupación que la lógica en que se construyó este dictamen, la inversión en el desarrollo social, difícilmente, por más que lo argumenten, puede concentrarse, ya que el fondo para las entidades federativas resulta ser un fideicomiso cuyo objetivo es privilegiar el pago de los contratistas, por lo que el ahorro a largo plazo es la última de sus prioridades. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna senador Isidro Pedraza Chávez, en contra. Senadora Padierna, por favor. Gracias. Hay dos reglas generales para todos los contratos, que son la cuota contractual de fase exploratoria y las regalías. Lo dijo mi compañero senador Encinas, pero es muy importante hacer varios subrayados. La ley establece un pago de cuota contractual de fase exploratoria para Pemex de un valor y para los contratos un poquito más. Yo quisiera en primer lugar proponer que Pemex no tiene por qué pagar por estar en su país, que Pemex, siendo del Estado entrecomillado como quedó en la ley de Pemex, no debería de pagar esta cantidad. Dice la ley que Pemex pagaría durante los primeros 60 meses 1,150 pesos mensuales por kilómetro cuadrado. No sabemos cuál va a ser las áreas contractuales que le toquen a Pemex, porque eso se verá hasta que lo decida la Secretaría de Hacienda en septiembre. Y le tocaría, a partir del 61 mes de vigencia del contrato, tendría que pagar 2,750 pesos por metro cuadrado, es decir, 3 pesos por metro cuadrado al mes. Vuelvo a subrayar, proponemos que esta cuota no la pague Pemex y nos parece verdaderamente un contrasentido que viene en la misma ruta en la cual pusieron a las mineras de cobrar tasas ridículas por cada metro cuadrado de nuestro territorio nacional. Propongo cobrar tasas más altas a los privados, al menos las que traía el Poder Ejecutivo, porque la Cámara de Diputados lo bajó a la mitad. El tema, senadoras, senadores, no es trivial. Van a determinar los ingresos que las actividades de exploración y explotación reportan al Estado. Se requieren cálculos objetivos, se debe de legislar sobre fundamentos, no por instrucciones. Es indigno darle a los extranjeros gran parte del territorio nacional a 3 pesos el metro cuadrado. No lo podemos aceptar. El PRD no recibe instrucciones de nadie, solamente de nuestro programa de principios y de los mexicanos. Y no estamos aquí para obedecer instrucciones de Peña Nieto. Por eso le queremos decir con toda claridad al pueblo de México: tienen que saber que en esta ley están poniendo a remate 430,000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio a los extranjeros, que en la exposición de motivos solo señalan que redujeron la cuota
porque metieron el impuesto al que se refería mi compañero Mayans, que además es un impuesto ridículo de 1,500 pesos mensuales por kilómetro cuadrado. ¿Qué dinero es ese? Pero el impuesto que van a pagar, además de esta cuota contractual ridícula de 2,760 pesos por kilómetro cuadrado al mes a partir del 61 mes, aquí primero piensen, la exploración ya la hizo Pemex, sino con base en qué se diseñaron todas las reservas que solicitó Pemex y todos los recursos prospectivos. Ya se sabe qué área contractual tiene petróleo, cuál no, cuánto tiene, quién tiene gas, y cada cuadrícula de exploración ya la hizo Pemex. Y son 430,000 kilómetros cuadrados donde hay hidrocarburos. Y van a pagar una cifra ridícula de territorio y además un impuesto ridículo de 1,500 pesos mensuales que este es el que va a ser, de acuerdo al artículo 57, el que se va a destinar a estados y municipios petroleros. Este es el monto que quieren cobrar a las petroleras extranjeras para que aporten al desarrollo de los municipios, según dice la ley. Si de verdad quieren ayudar a los municipios petroleros, compañero Mayán, si de verdad se trata de llevar recursos a Tabasco, pues no le pongan estos valores tan ridículos, tan infames y tan indignantes en los cuales venden o regalan o rematan el territorio y el subsuelo de la nación. Pero les hago preguntas, pues ni que fueran pobres a los que les van a dar este territorio y este subsuelo. ExxonMobil gana 450,000 millones de dólares de ingresos. ¿Por qué va a pagar 6,000 pesos al mes por cada kilómetro cuadrado que ocupe? Shell tiene ingresos de 480,000 millones de dólares al año. ¿Por qué le vamos a regalar territorio? Chevron Texaco gana 225,000 millones de dólares anuales. ¿Se va a volver pobre si paga el doble, el triple de lo que le están poniendo aquí? British Petroleum tiene ganancias anuales de 390,000 millones de dólares. ¿Por qué le están dando valores ridículos, indignantes, si son tierras petroleras, si son tierras con hidrocarburos, si son tierras de inmenso valor en el mercado internacional? ¿Por qué aquí le tienen que dar regalado a las transnacionales a estos valores ridículos? Esto es a lo que se llama competencia desleal contra Pemex. Las petroleras se han asentado en otros países y tienen un historial monstruoso de daños al medio ambiente y son devoradoras de recursos naturales, de aguas, de tierras, desplazadoras de comunidades. Aparecen en la lista de las 12 transnacionales más corruptas del mundo. La lista la encabeza Halliburton y Chevron, Occidental Petroleum y Shell, muy famosa por su malabarismo contable y muy famosa en los análisis de la Auditoría Superior de la Federación, porque esta empresa Shell se roba el petróleo ligero de la cuenca de Burgos y se lo lleva a Deer Park, allá lo refina y luego se lo vende a México a valor internacional, costo cero y ganancia internacional. Son empresas que evaden impuestos, que tienen capturados a los tribunales internacionales. ¿Por qué les quieren regalar la riqueza de México? Ello va a empobrecer aún más a la población, ello va a repercutir negativamente en las finanzas públicas, en la soberanía energética de que ha gozado México a lo largo de 76 años, en la viabilidad como nación. Este modelo de privatización es discrecional, es irresponsable, corrupto y elitista, no es correcto. Y en cuanto a las regalías, le están cobrando 7.5%, fíjense, si el precio contractual del petróleo es inferior a 48 dólares, ¿por qué le ponen inferior a 48 dólares si saben que son 100?
Y cuando sea mayor a $48 es una fórmula de multiplicar el 0.125 por el precio más 1.5, que en síntesis es 13.95%. Haciendo los cálculos, es una regalía regalada, dicho sea de paso. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros. Maximizar la renta petrolera no es un fin en sí mismo. Nuestra renta petrolera, que es de todos los mexicanos, debe explotarse sustancialmente tal y como lo propone el marco jurídico secundario que estamos analizando, con el fin de generar mayores recursos en beneficio de la población. El nuevo régimen fiscal propuesto paulatinamente irá reduciendo la petrolización del presupuesto de egresos de la Federación, posibilitando también la creación de otras empresas altamente productivas en el país. Tal como lo ha señalado Stiglitz, el descenso de la actividad económica de cualquier país no solo se deriva de la caída de las rentas petroleras, sino por la deficiente capacidad productiva de la nación. No podemos continuar bajo el mismo esquema. Tenemos la oportunidad histórica de establecer nuevas bases para el uso eficiente de los recursos petroleros y promover así una economía que crezca aprovechando plenamente su potencial, orientada hacia nuevas actividades industriales, generando más empleos, fortaleciendo las cadenas productivas con mayor valor agregado e incursionando en nuevos mercados globales. Es irresponsable continuar con la visión acotada de la renta petrolera en sí misma. Los beneficios económicos y comerciales generados por las actividades petroleras deben ser transferidos a toda la sociedad, convirtiéndose en detonador y palanca del desarrollo del país. Los recursos económicos y financieros que generará la reforma energética servirán para explotar todas las ventajas competitivas del país, sobre todo aquellos que tienen que ver con el desarrollo humano, por lo que resulta fundamental destinar de manera prioritaria mayores recursos a la educación y capacitación de la población, invertir en investigación y en el desarrollo, tal como se plantea en el uso del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, fondo que es soberano y su constitución es ejemplo de reingeniería institucional en beneficio de la nación. Esta y futuras generaciones recibirán los beneficios de los recursos energéticos con el nuevo modelo de desarrollo económico, que generará un círculo social e industrial virtuoso, ya que con el Fondo Mexicano del Petróleo se podrán garantizar proyectos de inversión a mediano y largo plazo, tales como el pago de pensión universal, proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación y energías renovables, inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional y becas para la formación de capital humano en universidades y posgrado. Además, el fondo será estratégico para la nación, garantizando, por ejemplo, en el mediano plazo, cubrir con recursos del fondo coberturas que pudieran ser resultado de baja de los precios internacionales del petróleo, como ya sucedió en el 2008, además de asegurar que los mexicanos sigan recibiendo la totalidad de la renta petrolera y con ello asegurar que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones fundamentales de procurar inversión pública,
fortalecer los servicios de salud y educación de calidad, impulsando mayores inversiones en el sector energético y también convirtiéndose en factor fundamental para la estabilidad macroeconómica y contar con finanzas públicas sanas. El nuevo esquema financiero planteado promoverá una industria petrolera saludable, con mayores oportunidades y beneficios económicos para la población. Fomentará el desarrollo de una industria diversificada, capaz de evitar la dependencia excesiva en los ingresos del petróleo. La industria energética en México evolucionará también de forma sustentable y compatible con el medio ambiente de nuestro país. Las ventajas que ofrece el nuevo esquema de reforma energética son muchas. Este modelo no solo permitirá mayor inversión pública, que resulta fundamental para el funcionamiento óptimo de cualquier economía, al mismo tiempo garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión puntual y eficiente en el uso de los recursos derivados de los energéticos. Compañeras y compañeros senadores, la historia no es juzgar ni encontrar justificaciones a nuestras insuficiencias. La historia es para comprenderla, bajarla del pedestal, darle vida, porque también se escribe del presente hacia el pasado. Hoy estamos ante la gran oportunidad de salir de la mediocridad y estancamiento económico en que hemos vivido en los últimos lustros, con resultados de mayor pobreza y falta de oportunidades para la mayoría de la población. México y los mexicanos de esta y las generaciones por venir merecemos un mejor destino. Lo decía Roberto Mangabeira, cito: lo que está en juego aquí es algo que va mucho más allá de la búsqueda de crecimiento económico con inclusión social y oportunidades más amplias y más igualitarias. Es darle una consecuencia práctica a la doctrina esencial de las democracias, que significa fe en los poderes constructivos de los hombres y las mujeres comunes y el compromiso de elevarlos y engrandecerlos. Por lo anterior, compañeras y compañeros, mi grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen. Invito a nuestros compañeros y compañeras a votar en el mismo sentido. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Gerardo Sánchez García. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, quisiéramos tener el optimismo que han venido a desbordar en esta tribuna los senadores que están hablando a favor del dictamen. Créanos que igual que ustedes queremos, y en esa parte coincido plenamente con el senador que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, que México merece un mejor destino. Pero, ¿por qué creer lo que están planteando si al revisar puntualmente cada una de las leyes, desde el primer dictamen de la ley de hidrocarburos hasta esta que estamos discutiendo en este momento, la ley de ingresos sobre hidrocarburos, en todas ellas la parte que se prioriza es el respaldo para que las transnacionales se lleven absolutamente todo lo que hasta el día de hoy pertenece
a los mexicanos y a las mexicanas. Vienen a plantear aquí como la gran panacea lo que representaría para nuestro país el Fondo Mexicano del Petróleo, que esta va a ser la palanca para generar el desarrollo en México. Yo no sé si los que están subiendo a hablar a favor ya revisaron cuáles son las transferencias que se van a hacer de este Fondo Mexicano del Petróleo. Y si ya las revisaron, seguramente también ya revisaron la forma en que está la prelación de las asignaciones. Y la prelación significa que va a asignarse en primer lugar, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, hasta llegar al último lugar. Su gran preocupación, México que tenga un mejor destino. Y si ese fuera de verdad lo que los anima, entonces no pusieran en primer lugar en el tema de las transferencias el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Si realmente eso fuera lo que los anima, lo que pondrían es cómo corregimos el problema del hambre. En primerísimo lugar, si revisamos la pirámide de Maslow, vamos a encontrar que la prioridad número 1 de cualquier ser vivo y por supuesto de los seres humanos, la prioridad número 1 es comer. Hablar de demagogia es muy bonito y decir que los que están hablando a favor quieren realmente al pueblo y son reivindicación de sus grandes demandas, pues eso se llama demagogia. ¿Qué es lo que han venido a exponer aquí? Demagogia, demagogia y demagogia. En este tema de las transferencias, el asunto que realmente están planteando para corregir algunos de los problemas que tiene el pueblo, lo ponen después de todas las transferencias para ver si se junta un 3% que se va a constituir como el fondo de reserva de este Fondo Mexicano del Petróleo. ¿Qué contemplan en el Fondo Mexicano del Petróleo? Sin duda, situaciones que son de apoyo fundamental para el pueblo. El Fondo de la Pensión Universal, el tema que tiene que ver con financiar proyectos de inversión en ciencia y tecnología e innovación. Coincidimos, por supuesto, que México está en el subdesarrollo porque no le invierte a la investigación y menos a la innovación. El punto 004 del presupuesto nacional es el que se utiliza para las cuestiones de investigación. Compañeros senadores, compañeras senadoras, con todo respeto, ya basta de demagogia, vamos hablándole con la verdad al pueblo. Y si realmente sus sentimientos son sinceros, si sus sentimientos son buenos, si realmente sus sentimientos son nobles, entonces pasemos todos los asuntos que aquí están planteados, que va a atender el Fondo de Reserva, vamos a pasarlo como prioridad 1, no como si se reúne el 3%, entonces le pediremos a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, que asignen el presupuesto para atender las becas, para atender la innovación, para atender infraestructura para el desarrollo, pero no para atender las cuestiones fundamentales por las que sufre el pueblo. Los datos, pues los hemos repetido hasta el cansancio, pero voy a repetírselos para ver si así se conmueven. Y con esto voy a concluir, ciudadano presidente. No son datos de su servidor. Revisen el último informe de la CEPAL del mes de diciembre. La CEPAL dice que México es el único país de América Latina que no ha reducido sus niveles de pobreza. Dice la CEPAL
que tenemos 60 millones de pobres. Dice la CEPAL que tenemos 30 millones de compatriotas en pobreza alimentaria, es decir, gente que come cuando mucho una vez al día. También dice la CEPAL que tenemos en México, de esos 30 millones, 30% son niños, es decir, 10 millones de infantes que comen cuando mucho una vez al día y que se nos están muriendo poco más de 30 compatriotas por el problema de la desnutrición. Si realmente sus sentimientos fueran buenos, fueran sinceros y fueran para resolver el problema de la hambruna que atraviesa el país y otros problemas como el de la pobreza, compañeros senadores, sin duda, concluir, senador. Concluyo, sin duda que no estarían votando esta ley a favor, la estarían corrigiendo si sus sentimientos fueran buenos, pero aquí en la tribuna, frente al pueblo, uno se quita la máscara. ¿Está uno con el pueblo o está uno en contra del pueblo? Aquí es, compañeros senadores, y qué bueno, porque el pueblo está viendo este debate, así como se ha pedido las posiciones de un lado y las posiciones del otro. Compañeros senadores, hablar de demagogia es muy bonito y decir que ustedes quieren al pueblo, eso es precisamente hablar de demagogia. Por su atención, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Raúl Morón Orozco. Compañeras y compañeros, con su permiso, senadora presidenta, vengo a fijar posición en contra del dictamen que se discute el día de hoy, no solo porque parte de errores que se consideran estratégicos bajo el falso discurso de la modernización energética, sino porque legaliza, bajo la idea de los contratos de utilidad y producción compartida, una serie de actos lesivos y perversos que pretenden ejecutarse con dolo y mala fe en contra del patrimonio nacional. Las grandes mentiras que se nos han dicho de manera reiterada ha sido que el nuevo modelo energético permitirá la generación de más ingresos para el país mediante el incremento de nuestra producción petrolera a por lo menos 3 millones de barriles diarios, que las petroleras privadas vienen a ayudarnos a extraer el petróleo enterrado en el fondo del mar y que se nos va a bajar el precio del gas, de la electricidad, de la gasolina y de otros servicios, resolviendo de manera casi mágica todos nuestros problemas económicos y sociales. Aquí también se ha reiterado en ponernos de ejemplo los modelos petroleros por países como Brasil, Noruega, Venezuela y otros más, que según algunos compañeros senadores han sido la base de su éxito económico interno. Al respecto, habría que señalar que Brasil, de 100% de la propiedad del petróleo, pasó a tener solo el 10% de estos ingresos por la vía de impuestos, al grado tal que a partir del 2010 el Estado brasileño se ha ido recomprando acciones de Petrobras con la intención de caminar hacia la renacionalización de su industria. Otro ejemplo que aquí se ha mencionado mucho ha sido el caso noruego a través del Statoil, pero también habría que señalar que en este modelo de asociaciones con transnacionales privadas, la finalidad no fue el incremento de la producción, sino la apropiación de su tecnología, que al menos hasta ahora en este paquete de leyes secundarias no ha sido propuesta. Otro gran problema que se plantea en este dictamen es el asunto de la distribución de los ingresos provenientes del valor contractual de los hidrocarburos, bajo el esquema que ustedes han propuesto, bajo las modalidades de licencia, los contratos de utilidad y de producción compartida. Nuestro país habrá de recibir, entre bono de extracción, cotas de exploración, regalías y contraprestaciones derivadas de la utilidad operativa, menos del 18% de los ingresos de producción petrolera,
porque la mayor ganancia será para las empresas particulares, entre recuperación de costos y las contraprestaciones que les corresponden. La pregunta es, ¿a quién están representando en este Senado? ¿Al pueblo de México, al Estado mexicano o a los intereses de las grandes petroleras transnacionales? Ustedes están condenando al Estado a celebrar contratos leoninos, viciados de origen de dolo, de mala fe y lesión, alejados del principio de la buena fe en los contratos y del principio de proporcionalidad de los derechos y las obligaciones de todo acto jurídico, argumentando un estado de necesidad del país porque ya de entrada lo están obligando a recibir contraprestaciones claras y evidentemente desproporcionadas. Por otra parte, las propias disposiciones del derecho internacional en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su parte 1, artículo 1, numeral 2, ha dispuesto, cito, en ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia, termina la cita. Disposiciones que en este caso son perfectamente aplicables, porque se está obligando al Estado a actuar como parte en los contratos y no como autoridad, privándolo de los recursos y medios de subsistencia que corresponden al pueblo mexicano para entregarlos al beneficio privado internacional. ¿Quiénes serán entonces los verdaderos perjudicados de esta equivocada decisión? Pues evidentemente los estados y los municipios, que recibirán menos recursos federal participable a través del Fondo Mexicano del Petróleo y del Presupuesto Federal de Egresos, que ya prevé en el corto y mediano plazo una tendencia a la baja, y consecuentemente la sociedad mexicana, que recibirá menos apoyos y programas sociales. El manejo del Fondo Mexicano del Petróleo es un tema de enorme importancia que le atañe a la sociedad mexicana en su conjunto. Actualmente no se conoce la estrategia de inversión de este fondo, ni se cuenta siquiera con la lista de proyectos que financia y mucho menos con información más detallada sobre los mismos. Lo que sí se sabe por el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación es que han sido mal ejecutados, han recibido importantes ampliaciones presupuestales y sus tiempos de ejecución se han alargado. Este fondo se ha caracterizado por su opacidad y el manejo discrecional de sus recursos. Por ello es necesario, y voy terminando, Presidenta, que el Fondo Mexicano del Petróleo tenga componentes ciudadanos y de transparencia fuertes y de responsabilidad administrativa que en este dictamen están ausentes. Con esta reforma se tenía la gran oportunidad de lograr un cambio que implicara el saneamiento operativo y financiero del sector ante la situación actual, y como resultado de esta oportunidad, el gobierno con su reforma ha respondido con la privatización, reconociendo su incapacidad como gestor. Mexicanas y mexicanos, despertemos y quitémonos la venda de los ojos. México es un estado netamente petrolero. Un 40% aproximado de nuestros ingresos son producto de nuestra industria petrolera. Entregarlos o compartirlos con las transnacionales es renunciar a la posibilidad de que nuestro país pueda mantener una vida con dignidad y decoro. Las senadoras y senadores del PRD no validaremos esta traición a la patria. Ustedes, en cambio, estarán condenados a lamentar el día de mañana lo que no han sabido ni querido defender hoy en favor del pueblo de México. Por su atención, muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. A lo largo de estos días, el Grupo Parlamentario del PRI hemos ratificado nuestra posición en torno al tema que nos ocupa. Hemos señalado, y lo sostengo, el interés por que mejoren las condiciones del país y con ello el desarrollo de los mexicanos. En nuestra perspectiva, queremos convertirnos en una economía de destino
para la inversión extranjera y de mejores condiciones para la inversión nacional. Ser un lugar donde las inversiones se materialicen en empleo, en bienestar y en seguridad. Estas son algunas de las razones que nos han llevado a buscar la transformación del sector de hidrocarburos en México. Sabemos que esta decisión tiene sus retos y sus riesgos, pero también estamos convencidos que tiene sus ventajas. Ventajas que están señaladas y advertidas en el diseño de reformas que ahora estamos discutiendo. Hemos escuchado